Jojo Semi-Humanos es el ejército de las sombras. 41,50 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Sin que Víctor se lo recordara, escuchó el timbre del baño y empujó la puerta. Al entrar, el timbre seguía sonando y el sonido se extendía por el lujoso baño. Víctor también se sintió aliviado y tranquilo. Después de tantos problemas, por fin había entrado. Solo necesitaba cooperar con su hermano Víctor para vengarse. Víctor dio un paso y caminó apresuradamente hacia el cubículo donde sonaba el timbre. A medida que se acercaba, no pudo evitar imaginar la escena de Jon siendo derrotado por los dos hermanos y luego obligándolo a arrodillarse para lamer sus zapatos de cuero. Jon. Prepárate para morir. Finalmente, el cubículo estaba justo frente a él, y el timbre seguía sonando. Víctor abrió la puerta de golpe y exclamó emocionado. Hermano. Por fin te veo. Pero la escena dentro del cubículo casi lo asustó hasta el punto de orinarse encima. Una figura fantasmal se agazapó sobre el inodoro, agitando la campana que el pequeño Víctor había dejado caer. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi hermano Víctor? Un pensamiento repentino y siniestro lo asaltó. ¿Sería posible? ¿Habrían matado a mi hermano? Si no, ¿por qué este doble tendría la campana de mi hermano? Una oleada de ira le invadió el corazón, y en ese momento, los hermosos recuerdos de los dos hermanos se reprodujeron en su mente como una película. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas sin control. Jon Joris. Bastardo. Voy a vengar a mi hermano. La mente de Víctor se aceleró, y una figura sombría se materializó detrás de él. Justo cuando estaba a punto de condensarse en un doble, un puño negro lo golpeó en la cara sin dudarlo. ¡Buga! Al instante, un intenso dolor le recorrió la mejilla. El poderoso impacto lo hizo caer de espaldas, impactándose directamente contra el urinario, que se quebró al instante. Cayó al suelo, y el urinario destrozado también cayó sobre él por la fuerza de la gravedad. El doble, que casi se había formado, se encogió de nuevo. Víctor, con las manos delante, maldijo para sus adentros. Maldita sea. Ni siquiera me das la oportunidad de soltarlo. Víctor sabía claramente que solo un doble podía atacar a otro doble, y para romper el bloqueo, tenía que invocar a uno. Lo intentó de nuevo, pero esta vez, el doble ni siquiera apareció antes de que la figura fantasmal le diera una patada en la cabeza. Otro tiempo, otro lugar, pero el mismo movimiento. Víctor experimentó el mismo movimiento tanto de su yo original como de su doble en poco tiempo. De repente, sintió estrellas en los ojos, acompañadas de un zumbido en los oídos, y estuvo al borde de la desesperación total. Mientras los gritos de Víctor resonaban, los pasajeros en la terminal comenzaron a notar el baño. Pero nadie se atrevió a investigar qué estaba sucediendo allí. Después de todo, mucha gente acababa de presenciar la entrada del loco ensangrentado. ¿Y si el hombre de dentro estaba armado y dispuesto a matar? Los pasajeros, temerosos, solo podían observar, nadie se atrevía a entrar. Jon escudriñaba la escena indiferente ante él con malas intenciones. Ni una sola persona acudió al rescate. Estaba bien que los transeúntes no ayudaran, pero ¿por qué ni siquiera sus compañeros acudieron al rescate? Jon pensaba que estos asesinos eran incluso peores que Olos en ese aspecto. Parecía que el plan de Jon de atraer a los demás cómplices podría estar condenado al fracaso. Entre la multitud, el joven Víctor miraba a Jon con resentimiento, con los puños apretados, deseando poder matarlo. Era evidente que sus hermanos, los Víctor, eran los asesinos, así que ¿por qué este tipo era mucho más brutal? ¿Quién era el villano? Aún así, los gritos continuaban, cada uno como una daga que atravesaba el corazón del joven Víctor. Aunque el joven Víctor siempre llamaba a su hermano un perdedor, creía amarlo profundamente. Al oír a su hermano sufrir tan terriblemente, le dolió el corazón. Maldita sea, Jon. ¿Por qué te resistes? Los dos hermanos hemos cometido asesinato, incendio provocado, robo e incluso hemos tirado el plato de un cachorro, pero solo intentamos sobrevivir. ¿Por qué no puedes asomar la cabeza para que podamos matarte? Tras unas cuantas reflexiones absurdas, el joven Víctor finalmente decidió salvar a su hermano. No soportaba verlo sufrir solo por más tiempo. Dio un paso al frente, y ante la mirada atónita de todos, el joven Víctor estaba a punto de entrar al baño. Jon, que había estado esperando cerca, sonrió con complicidad y advirtió: «Hay un lunático apuñalador ahí dentro».
¿De verdad vas a entrar? Al oír esto, el joven Víctor respiró hondo, señaló su uniforme y explicó. Soy empleado del aeropuerto. Es mi deber ocuparme a este asunto. Eso es altruista, pero ¿alguna vez has considerado que abrir la puerta sin seguridad podría poner en peligro a gente inocente como nosotros? Las palabras de John cobraron sentido, y los demás presentes asintieron. Para ellos, cualquier cosa pasaba en el baño, siempre que no pusiera en peligro sus vidas. John continuó. ¿O hay alguna razón para abrir el baño? La pregunta de John atravesó el corazón del joven Víctor como un cuchillo afilado. Pero el joven Víctor no iba a rendirse tan fácilmente. Tenía que entrar al baño cuanto antes, o su hermano sería golpeado hasta la muerte. Justo cuando el joven Víctor intentaba encontrar una excusa, el fantasma junto a John se movió. ¿Qué hago? Intenta ponerme a prueba para ver si uso stand. Mientras Víctor se inquietaba, la figura fantasmal avanzó directamente frente a él. Partículas negras se condensaron en su mano y una daga se materializó al instante. Al instante, un sudor frío le empapó la espalda y sus dedos comenzaron a temblar incontrolablemente. Pero su expresión permaneció impasible mientras decía, la seguridad del aeropuerto llegará pronto. Hablando de eso, recuerdo que hay un gran agujero en la ventana del baño. Si ese tipo escapa por ahí, será un desastre. John pareció comprender las buenas intenciones de Víctor y dijo, ya veo. Entonces ve a echar un vistazo. Ten cuidado de que el lunático de dentro no te haga daño. Aunque John accedió a dejarlo entrar, el fantasma ya le había clavado una daga en el cuello. Víctor torció la boca 2 veces con fastidio. Aunque sabía que John solo lo estaba poniendo a prueba, nadie fingiría no ver un cuchillo en su cuello. Tras un momento de silencio, Víctor dijo lentamente, tienes razón. Después de todo, ese tipo podría hacernos daño a todos. Esperemos a que llegue el personal de seguridad. Lo siento, hermano, no es que no quiera salvarte, es solo que el enemigo es demasiado astuto. El baño estaba ahora lleno de agujeros por el ataque del fantasma. La puerta del cubículo, el inodoro y el urinario estaban destrozados. Pero el más miserable era Víctor, maltratado y magullado. Yacía despatarrado en el inodoro como un perro muerto. Deja de golpearme, me rindo. Víctor forzó las palabras con su boca desdentada y fatigada. Esperaba frustrar el ataque del fantasma. Pero fue un esfuerzo inútil. El fantasma ignoró las súplicas de clemencia de Víctor, creyendo que el combate sin armas era demasiado misericordioso, y en su lugar conjuró un bate de béisbol. El fantasma se golpeó la palma de la mano con la punta del bate y se acercó a Víctor de nuevo. Al ver esto, Víctor supo que John nunca lo soltaría. Tenía que confiar en sí mismo para sobrevivir. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podría romper el punto muerto? En ese momento, Víctor recordó a su hermano en la batalla. A menudo, cuando estaban en desventaja, su hermano siempre encontraba un rayo de esperanza en la observación atenta. Según su hermano, esta era la sabiduría de combate única de un usuario de stand. Aunque su hermano menor, Víctor, no estaba presente en ese momento, podría derrotar al stand de John de esta manera, influenciado por lo que había visto. A medida que el fantasma se acercaba, su mente corría, buscando una solución para cambiar el curso de la batalla. Entonces, el fantasma lo alcanzó, sosteniendo el bate de béisbol a la espalda y blandiéndolo con todas sus fuerzas. En ese momento, Víctor quiso quejarse. ¿Es real la capacidad de encontrar constantemente las debilidades del enemigo y cambiar el curso de la batalla? ¿Por qué aún no había encontrado la clave de la victoria? Efectivamente, el estilo de pensamiento rápido del usuario de stand no le convenía. De hecho, la reprimenda habitual de Víctor estaba totalmente justificada. ¡Bang! El bate de béisbol se estrelló contra la cara de Víctor sin resistencia. En un instante, Víctor salió volando, con los pocos dientes que le quedaban arrancados por el impacto, esparciéndolos por todas partes. También fue lanzado contra la pared del baño, donde la gravedad lo atrajo hacia abajo. Quedó completamente inconsciente. Al final, Víctor no logró liberar su stand ni romper el impasse. El fantasma arrojó con indiferencia el bate de béisbol que tenía en la mano, y este se disipó en partículas negras en el aire, volviendo a emerger en el cuerpo del fantasma. Este se agachó, recreó una daga y la clavó en el corazón de Víctor. Al instante siguiente, su sombra se hundió incontrolablemente en el cuerpo del fantasma. Fuera del baño, John sintió claramente el poder que la sombra le otorgaba a su stand, así como la alegría del fantasma. Sin embargo, para su decepción, la sombra de este tipo no era rival para la de J. Kyle.
Jon no estaba seguro de cuáles eran las variables específicas, tal vez la fuerza de su poder mental, o tal vez las emociones del dueño de la sombra antes de morir. Parecía que necesitaría encontrar una oportunidad para experimentar a fondo hasta qué punto su stand crecía al devorar a la sombra. Con la muerte de Víctor, el baño se sumió en un silencio inquietante. El corazón del joven Víctor se encogió de repente, y surgió un pensamiento que le costaba aceptar. La preocupación de los espectadores se mezclaba con la curiosidad, queriendo saber qué había pasado dentro. Por suerte, la seguridad del aeropuerto por fin había llegado. Todos los guardias de seguridad asignados a esta zona habían sido eliminados por Víctor, así que tardó un tiempo en llegar la seguridad de otras zonas. Además de ellos, también había policías uniformados. El asesino está ahí dentro. Derriben la puerta. ¡Qué lunático tan despreciable! ¿Cómo pudo ser tan cruel? Mató a tanta gente sin dudarlo. No intenten detenerme un momento. Primero le daré una patada. Los guardias de seguridad ya sabían lo que había pasado y estaban en alerta máxima. Algunos sacaron sus armas y apuntaron hacia el baño. Uno, con expresión solemne, agarró el pomo de la puerta, lo presionó y volvió a empujar. Pero la puerta no se movió. Parece que ese tipo la cerró con llave. Prepárense para derribarla. Un policía alto se abalanzó sobre la puerta. De repente, la puerta empezó a temblar. Siguió empujando con fuerza, y pronto la puerta del baño se abrió de golpe. La policía entró de inmediato, y la escena los silenció. El inodoro estaba ahora lleno de agujeros, completamente diferente de su estado original. Víctor, cubierto de heridas, con sangre aún manando de ellas, yacía en el suelo, sin saber si moriría o no. Los curiosos observaban la escena a través de las grietas, y el pequeño Víctor también la presenció. Su rostro se tornó cada vez más sombrío, y una fuerte intención asesina llenó sus ojos. Ahora quería matar a Jon cuanto antes. Respiró aliviado y abandonó el lugar en silencio. Ahora que su hermano estaba muerto, debía intentar matar a Jon solo. Había renunciado al plan de subir al avión para matar a Jon. Su habilidad de soporte debía estar oculta, de lo contrario sería fácil de descifrar, así que decidió buscar un lugar desierto para liberarla directamente, pillando a Jon desprevenido. Atravesó el aeropuerto a contracorriente y pronto llegó a una sala de espera vacía. Justo cuando estaba a punto de soltar su stand, una mano se posó repentinamente en su hombro. Al instante, sus pupilas temblaron violentamente y se le erizaron los pelos del cuerpo. Se giró para ver una figura fantasmal, con el rostro sombrío cerca de su mejilla y los ojos rojos fijos en él. ¿Cuándo? Me han descubierto. Intentó frenéticamente invocar un stand, pero el puño de la figura fue más rápido que él y lo golpeó de frente sin resistencia. El pequeño Víctor sintió de repente estrellas en los ojos y maldijo para sus adentros. Al igual que su hermano, su stand se hizo añicos antes de que pudiera ser invocado. Maldición. Se acercó demasiado y fue derribado. El pequeño Víctor miró fijamente al fantasma, con la mente acelerada, buscando una forma de escapar. Retrocedió lentamente, intentando alejarse lo suficiente para invocar su stand sin ser interrumpido. Mientras retrocedía, con la atención completamente centrada en el fantasma, una mano se posó en su hombro. El pequeño Víctor se sobresaltó y se giró rápidamente para ver a Jon mirándolo juguetonamente. Jon susurró. Asesino, ¿puedes decirme dónde está la abuela Enya? La mente del pequeño Víctor daba vueltas, sabiendo que su supervivencia dependía del momento presente. Solo era un asesino a sueldo, y como la misión estaba condenada al fracaso, su propia seguridad era primordial. Así que decidió traicionar a la abuela Enya. Si te lo digo, ¿me dejarás ir? Parece que no quieres decírmelo. Te mataré primero. Dicho esto, la figura fantasmal se acercó, con una daga en la mano. No lo hagas. Te lo estoy diciendo. La abuela Enya está en El Cairo, Egipto. Es la única que puede contactarnos. No podemos localizarla. En cuanto a su ubicación específica, no la sé. Jon comprendió. Como sospechaba, la abuela Enya seguía en Egipto, no en ningún otro lugar. Pero incluso si la zona se redujera a El Cairo, encontrarla no sería fácil. El pequeño Víctor sonrió y dijo, ¿puedes dejarme ir? Justo cuando aún se aferraba a sus ilusiones, de repente, una daga le atravesó el corazón por la espalda y el pecho por delante. El pequeño Víctor bajó la cabeza con incredulidad, y entonces comprendió que no era un sueño. Entonces miró hacia atrás y vio un fantasma detrás de él, sosteniendo una daga y clavándosela en el cuerpo.
Ya te he contado todo lo que sé, ¿por qué no puedes soltarme? Cargando con un fuerte resentimiento, el pequeño Víctor guardó silencio después de un rato. El miserable hermano Víctor fue asesinado por Jon sin siquiera soltar su posición. Con la muerte del joven Víctor y su hermano, los dos asesinos que buscaban la recompensa de Jon fueron derrotados por completo. Jon se sentó en una silla, disfrutando del masaje del fantasma, mientras sentía el crecimiento de sus habilidades gracias a la sombra del joven Víctor. Jon podía sentir claramente que la sombra de Víctor había hecho crecer más a su doble que a su hermano, el joven Víctor. Esto confirmó una vez más que el crecimiento que traen las sombras de cada persona es diferente. Jon especuló que tal vez la tortura que Víctor sufrió antes de morir causó el cambio en su sombra. No pasaría mucho tiempo antes de que se descubriera el cuerpo del joven Víctor, pero nadie sospecharía de Jon, después de todo, solo era un pasajero que dormía una siesta en la silla. En ese momento, mientras Jon esperaba para abordar el avión, un par de ojos entre la multitud lo observaban en silencio. Red de novela de Taiwán 55555. 555. La persona en la vista murmuró: pensé en derribar a Víctor y a su hermano después de que acabaran con el objetivo y tomar su cuerpo. No esperaba que fueran tan inútiles, incapaces de siquiera impedir que el objetivo abordara. Tan débiles. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo. El fantasma que masajeaba los hombros de Jon miró fijamente a un lado, pero solo vio peatones en esa dirección. Después de un rato, llegó la hora de que Jon abordara el avión. Al entrar en la cabina, Jon buscó su asiento según la información. Además de él, muchos otros pasajeros buscaban asientos y guardaban su equipaje. El pasillo entre los asientos se llenó de repente. Se oía la charla de los pasajeros por todas partes. Una pareja de ancianos estaba sentada junto a Jon, hablando entre ellos. Viejo, ¿no se sentirá Totó solo en la bodega? No te preocupes, Totó es un perrito valiente. Solo falta un rato, ya se acostumbrará. Pero no puedo. Extraño a Totó. Jon ignoró la charla cariñosa de la pareja mientras buscaba con cuidado su asiento. 8A, 9A, 10A. Mientras Jon murmuraba para sí mismo, una mujer delante de él no pudo colocar su equipaje en el compartimento superior, lo que provocó que se cayera. Varios frascos y tarros de cosméticos se desprendieron del equipaje, rodando en todas direcciones. La cabina, ya abarrotada, estaba completamente bloqueada. Jon observaba impotente. Parecía que tenía que esperar a que la mujer terminara de recoger sus pertenencias antes de poder seguir adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? En ese momento, una azafata uniformada oyó el alboroto y se acercó, apretujándose con su pequeño cuerpo para atender la emergencia. Pero pasó por alto los frascos y tarros en el suelo. En un descuido, pisó uno, gritó y cayó hacia Jon. Jon la vio y atrapó a la azafata en seco. Sorprendida, la azafata instintivamente agarró la cintura de Jon. Al darse cuenta de que no se había caído, levantó la vista, aún aprensiva. Al ver el hermoso rostro de Jon, el corazón de la azafata se conmovió al instante, un rayo de esperanza se dibujó en sus mejillas. En ese momento, una historia romántica, provocada por una caída inesperada, comenzó a desarrollarse en su mente. Pero los pensamientos de Jon eran menos románticos. Su primer pensamiento fue si la azafata era usuaria de stand. Si bien encontrarse con 3 usuarios de stand a la vez era improbable, no era imposible. Al instante siguiente, Shadow-Eater apareció en el hombro de Jon. Lo agarró y lo lanzó contra la sombra de la azafata. La abuela Em ya debió haberles contado a los asesinos sobre Shadow-Eater, y Shadow-Eater era una amenaza formidable. Si este tipo realmente era un usuario de stand enviado por la abuela Enya, sin duda reaccionaría al ver a Shadow-Eater, por muy bien que se escondiera. Jon suspiró suavemente y dijo: Señorita, ¿cuánto tiempo va a estar aturdida? La azafata se levantó rápidamente del abrazo de Jon, rascándose la cabeza con torpeza. Lo siento, señor, es que no reaccioné por un momento. Gracias por sostenerme. Se agachó, algo avergonzada, para ayudar a la mujer a recoger el maquillaje caído. Shadow-Eater seguía babeando sobre la sombra de la azafata, su saliva incluso goteaba al suelo, como un sabueso en adiestramiento para rechazar la comida. Jon observó a la azafata con atención y pronto notó algo extraño. Un mechón de pelo castaño pegado a su espalda, parecido a una mascota. Sin embargo, esto por sí solo no fue suficiente para confirmar que era usuaria de stand. Solo después de guardar los cosméticos, el pasillo volvió a la normalidad.
Durante este tiempo, la azafata no mostró ningún miedo a Shadow-Eater, como si fuera una persona normal que no veía el stand en absoluto. Jon también dejó de lado sus sospechas sobre la azafata. Pronto, encontró su asiento, guardó su equipaje, sacó un libro y comenzó a leer con atención. En un lugar que Jon no había notado, un bulto rojo del tamaño de un frijol se había hinchado en su cintura. El avión despegó rápidamente y los pasajeros en la cabina también se tranquilizaron. Jon seguía leyendo el libro que tenía en la mano, rascándose la cintura de vez en cuando. Justo cuando Jon leía con atención, de repente oyó un latido regular. La mayoría de las personas solo pueden oír sus propios latidos cuando el corazón late violentamente después de actividades extenuantes, pero Jon podía sentir claramente que ese latido provenía del suyo. Jon dejó el libro y se tocó la arteria del cuello con la mano derecha, queriendo confirmar si era su propio latido. Al tomarse el pulso con los dedos, su mirada se encendió al instante. Podía sentir claramente dos latidos, uno grande y otro pequeño, dentro de él. Jon sabía que era imposible que estuviera embarazado, así que la única posibilidad era un doble ataque. Se levantó rápidamente la camisa. Lo más extraño del avión era la picazón en la cintura. Al bajar la vista, vio un doble verde, del tamaño de una rana, con 6 brazos aferrado a la cintura de Jon. Un fino hilo salía de la cabeza del doble y se extendía hasta el costado del avión. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Me engañó esa azafata? El rostro de Jon se ensombreció. La persona más probable que le hubiera metido esa cosa era sin duda la azafata que había tocado a Jon antes. Si era esa persona, solo demostraba su habilidad para actuar. Podía mantener la calma incluso frente a Shadow-Eater, sin mostrar miedo alguno. Pero lo más importante ahora era deshacerse de ese asqueroso doble. Bestia negra sin rastro, fantasma. Acaba con él. Al instante, Fantasma se puso junto a Jon. Al recibir la orden de Jon, se condensó instantáneamente en una daga y, sin dudarlo, se abalanzó sobre el stand. Al instante siguiente, la daga lo atravesó, y una herida enorme apareció en el cuerpo de Jon, de la que brotó sangre a borbotones. ¡Mierda! Al ver a Jon herido, el fantasma sacó rápidamente su daga. Luego usó las partículas negras para crear una venda negra y detener la hemorragia. Recuerde la página web de Taiwan Novel Z-P. R. Jon se cubrió la herida, mirando solemnemente al doble que tenía a la cintura. Al instante siguiente, el doble abrió los ojos y emitió una ronca voz femenina. Jon Joris. Te han dado. Mi doble, Sue'Chil, se ha arraigado en tu cuerpo. Tú y él ahora son uno. Eso significa que tendrás que soportar el mismo daño que sufrió Sue'Chil. Jon frunció el ceño y lo regañó. Bastardo, tu doble es realmente repugnante. Jejeje. Gracias por el cumplido. Te recuerdo que mi doble se ha arraigado en lo más profundo de tus órganos internos. Ni se te ocurra deshacerte de él, o morirás también. No hace falta que lo adivines, tú también estás en el avión, cabrón. La mirada de Jon se llenó de tristeza. Sue'Chil bromeó. ¿Quién sabe? Quizás mi cuerpo real esté en tierra. Entonces está en el avión. Solo un usuario de stand preocupado por ser descubierto intentaría engañarme. Tú. Sue'Chil hizo una mueca, pero continuó. ¿Y qué? ¿Puedes adivinar dónde está mi cuerpo real? Con cientos de personas a bordo, ¿de verdad puedes encontrarme? Jon se puso de pie, observando a los pasajeros mientras seguían en silencio sus asuntos. A simple vista, todos podrían ser el cuerpo real del stand, pero también es posible que ninguno lo fuera. En otras palabras, Jon simplemente no podía identificar al usuario del stand. No puedes encontrarlo. Jejejeje. Entonces estrellándote con todos los demás en este avión. Sue'Chil soltó un grito estridente. Al instante siguiente, una delgada línea que conectaba su cabeza con la pared de la cabina del avión emitió repentinamente una luz roja, fluyendo por el tubo hacia el cuerpo de Sue'Chil. Al instante, Jon sintió la fuerza de un choque y cayó descontroladamente sobre su asiento. Entonces, los huesos de su cuerpo crujieron. Simultáneamente, el avión se sacudió ligeramente. ¡Qué poder! Jon escupió sangre sin control. Su mirada se desvió hacia el delgado cable a su lado, donde se había transmitido el impacto. La mente de Jon corría. Avión, transmitiendo, impacto, turbulencia, podría ser. ¿Lo adivinaste? Correcto. Mi stand absorbe energía de los objetos y la transfiere a su huésped. ¿Adivina cuánta energía genera un avión durante el vuelo? ¿Y cuánta fuerza puede soportar el cuerpo humano?
Problemas, Jon escupió una bocanada de sangre. Pero la expresión de Jon permaneció tranquila, como si estuviera seguro de la victoria. Sueetchil esbozó una sonrisa brusca y dijo: Oye, ¿estás poniendo cara de certeza a propósito? ¿Crees que eso me hará retroceder? No malgastes tu energía. Un huésped infectado por Sueetchil solo puede esperar la muerte. Ahora que lo pienso, si quieres que todo el avión se estrelle, ¿cómo puedes garantizar tu propia supervivencia? No te preocupes por eso. Una muerte en paz es lo único que importa. Entonces te aconsejo que huyas. La anciana Enya debe haberte hablado de las habilidades de mi stand, Shadow Eater. Un mordisco no sería agradable. ¿Y qué? Mientras no nos encuentren. Entonces reza para que no pueda encontrarte. Dicho esto, Jon se levantó y avanzó. Shadow Eater se dividió en docenas de individuos, deslizándose por cada rincón de la cabina. Alimentada por las sombras de los hermanos Víctor, la bestia negra sin rastro se había multiplicado. Lo más importante ahora era encontrar la verdadera forma de Sueetchil, para que dispersarse fuera más eficiente. Oh, sí que es un stand múltiple, pero ¿y qué? ¿De verdad puede tu stand encontrar mi posición entre tantos pasajeros? En cuanto terminó de hablar, otra luz roja se transmitió desde la línea hasta el cuerpo de Jon. El violento impacto le aflojó las piernas a Jon y casi cae al suelo. Por suerte, se sujetó a tiempo a la silla a su lado. Su rostro palideció, y era evidente que este impacto fue más fuerte que el anterior. La dulce niña rió y dijo: Jejejeje, sigue perdiendo el tiempo. En un par de intentos morirás. ¿Perder el tiempo? ¿Cómo sabes que estoy haciendo un trabajo inútil? Jon se levantó de nuevo y avanzó. ¿Será? Frente a Jon, la azafata que casi se cae antes estaba sentada firmemente en la silla, de cara a los pasajeros. Y docenas de sombras devoradoras rodeaban ahora los pies de la azafata, olfateando frenéticamente. Obviamente, esta azafata era su objetivo. La dulce niña respiró aliviada y dijo: Oye, ¿crees que es mi verdadero yo? Entonces, veamos si desaparezco después de matarla. La azafata se sonrojó y preguntó: Señor, ¿necesita algo? Jon se acercó a la azafata y levantó la mano. Al ver el gesto de Jon, la azafata se quedó un momento confundida. Jon le tocó la oreja. ¿Será posible? ¿Este guapo intenta provocarme? Al ver esto, el corazón de la azafata se aceleró de inmediato. Pero Jon estaba destinado a decepcionarla, pues le arrancó un mechón de pelo castaño. La azafata se ensombreció y se sintió decepcionada. Ignorando la reacción de la azafata, Jon murmuró para sí: Ahora que lo pienso, no entendía por qué estabas tan segura de que no te encontraría, pero luego me di cuenta de que ni siquiera estabas en la cabina. ¿Qué? El dulce niño no podía quedarse quieto. Jon agarró la mano derecha de la azafata y la abrió, revelando un agujero del tamaño de un frijol en su dedo índice. ¿Eh? ¿De dónde salió este agujero? Preguntó la azafata, desconcertada. Si no me equivoco, primero le pusieron su stand a ella y luego me lo transfirieron a mí. En cuanto a la ubicación, está en la bodega de oxígeno para mascotas facturadas. El dulce niño sonrió con suficiencia. Jejeje, después de todo me encontraste, ¿eh? ¿Y qué? La bodega y la cabina de pasajeros no están conectadas. Tienes que bajar del avión para entrar, y estamos a 10.000 metros de altura. ¿Qué puedes hacerme? El avión volvió a dar bandazos y la luz roja volvió a brillar. Esta vez, Jon apretó los dientes y aguantó el golpe, reprimiendo las ganas de vomitar sangre. Esta es la tercera vez, no habrá una cuarta. Las palabras de Jon contenían una intención asesina. Los devoradores de sombras se adentraron en las sombras y corrieron hacia la bodega de carga. Sueetchil presenció la escena, e incluso su voz tembló un poco, y dijo: Tu stand puede ser transferido a mí a través de la sombra. Disfruta de la felicidad de tener un stand cerca de tus rodillas. En la bodega de carga, docenas de sombras devoradoras surgieron de las sombras, aterrorizando a Zoila, la verdadera forma de la dulce niña, tan desesperadamente que se apresuró a esconderse detrás de la jaula de la aerolínea de la mascota. Pero las sombras devoradoras eran ciegas, confiando únicamente en sus narices afiladas para moverse. Esconderse así no era diferente a pararse directamente frente a ellas. Al momento siguiente, Zoila miró con horror cómo las sombras devoradoras la roían. Al instante, pequeños cortes sangrientos aparecieron por todo su cuerpo. El dolor insoportable le atravesó el alma, haciendo que sus venas se hincharan y se desplomara en el suelo, con un grito de agonía escapando de su garganta.
Este libro se publicó originalmente en línea por 5E5H5. Si bien varias sombras devoradoras diminutas no eran particularmente letales, ciertamente eran efectivas para atormentar a alguien. Soportando el dolor, su mente corría, recordando la información que le había dado la abuela Enya. Simplemente ocultar a sombra bajo sombras aún más oscuras la liberaría de las mordeduras de las sombras devoradoras. Miró a un lado y vio la pequeña luz dentro de la jaula de la mascota. Era la única fuente de luz en la oscuridad. Tenía que apagarla. En ese momento, un feroz deseo de sobrevivir la obligó a arrastrarse frenéticamente hacia la luz. Justo cuando llegó a ese punto. Justo cuando la luz estaba a escasos centímetros, se desató una escena desesperanzada. Un devorador agarró la luz y salió corriendo. Los ojos de Zoila se abrieron de par en par con incredulidad, exclamando: ¿qué? A medida que los devoradores devoraban más y más, su inteligencia aumentaba. Jon ya había considerado asignar a algunos devoradores solo linternas. Zoila, desesperada, miró hacia atrás. El grupo de pequeños devoradores había desaparecido, fusionados en uno solo, del tamaño de un perro mediano. Una sonrisa brilló, mostró los colmillos y la mordió. Al instante, la sombra del brazo de Zoila fue cercenada, cercenando su brazo junto con ella. Ahora, un solo devorador fusionado podía arrancarle las extremidades a un enemigo de un mordisco. El intenso dolor dejó momentáneamente en blanco la mente de Zoila. Al recobrar la consciencia, vio que su perspectiva comenzaba a dar vueltas. El devorador de sombras mordió la sombra a la altura de su cuello. Al instante siguiente, su cabeza se convirtió en cenizas antes incluso de tocar el suelo. Zoila murió, completamente agonizante. Con la muerte de su forma original, el doble que había estado parasitando la cintura de Jon se disipó simultáneamente con un grito. Los labios de Jon se curvaron al decir: el devorador de sombras, formado a partir de la fusión de todas las bestias negras sin rastro, es bastante aterrador. Ahora prefiero llamarlo general devorador de sombras. El asesino fue despachado, y Jon regresó a su asiento. ¿Seguro que no habría otro asesino esta vez? Con cierta precaución, Jon se puso un antifaz y se durmió bajo el suave masaje de Shadow Devourer. Tras un vuelo de 8 horas, el avión llegó sano y salvo a Nueva York. Nueva York fue el lugar de nacimiento de Jon. Sus padres no tuvieron hijos en su juventud, pero en su vejez, incapaces de soportar la soledad, fallecieron. Así, tuvieron un hijo en sus últimos años, Jon, a los 60 y 63 años, respectivamente. El cuerpo fuerte y saludable de Jon provenía de sus genes. Sin embargo, más tarde, la pareja de ancianos falleció mientras intentaba practicar deportes extremos. El padre, que sufrió falta de oxígeno mientras escalaba el monte Everest, nunca regresó. La madre, que intentaba hacer paracaidismo para sobrellevar el dolor de la muerte de su ser querido, fue alcanzada por una ráfaga de viento y no pudo desplegar su paracaídas a tiempo. Sus familiares dijeron que la pareja murió de pura valentía. Afortunadamente, para entonces, Jon ya era adulto y estaba completando su educación de forma independiente. Quizás al darse cuenta de que la facultad de medicina no salvaría a sus padres, comenzó su carrera como escritor poco después de su funeral. Al salir del aeropuerto, Jon vio a una mujer hermosa y elegantemente vestida agrediendo a un hombre. Te dije que estaba esperando a mi amor. Maldito cabrón, más pegajoso que la mierda. ¿No lo entiendes? Rugió la mujer, agarrando su zapato de tacón, a punto de clavárselo en el ojo. Lo siento, jovencita. Por favor, perdóname. No sabía que ya estabas enamorado. El hombre se acurrucó en el suelo, con la cara magullada e hinchada. Demasiado tarde. Vete al infierno con tu lujurioso corazón. La belleza agitó sus tacones con fuerza. Ayuda. El hombre se cubrió los ojos con miedo. Justo cuando el tacón estaba a punto de perforarle la cuenca del ojo, una mano agarró la de la belleza. Jon suspiró suavemente y dijo: Kalilla, sigues siendo tan promiscua como siempre. ¿No teme que la policía te lleve? La expresión de Kalilla se suavizó al ver a Jon. Se bajó los tacones y lo abrazó, diciendo emocionada: Jon. Por fin te vuelvo a ver. ¿Sabes lo sola que me he sentido mientras no estabas? Ah. Mi Jon. Te quiero, te quiero, te quiero. Jon le dio una palmadita en el hombro con impotencia y dijo: Kalilla, ¿cómo es que sigues igual después de tanto tiempo? Kalilla, vecina de Jon y su amor de la infancia, se había enamorado perdidamente de él y se había lanzado a perseguirlo ferozmente. Pero Jon no había accedido. Para él, que siempre había pensado como un adulto, Kalilla parecía una niñata.
Ahora, abogada, era la responsable de los asuntos legales de Jon. No se puede evitar. Jon, has estado fuera tanto tiempo. Te he echado mucho de menos. Kalia lo abrazó con más fuerza. Jon dijo. Bien, volvamos a casa. Si aguantamos más, podríamos quedarnos atascados en el tráfico. Kalia vitoreó. Bien. La casa de Jon en Nueva York estaba ubicada en un complejo de villas de lujo, un legado de sus padres. Tenía un paisaje precioso, un servicio atento y la propiedad se revalorizaba poco a poco. La única desventaja eran los altos impuestos a la propiedad y las cuotas de servicio. Si no fuera un autor de bestsellers, quizá no habría podido permitírselo. Al entrar en la villa, Jon tiró su maleta con indiferencia y se desplomó en el sofá, como un perro muerto. Los viajes constantes, incluso encontrándose con eventos que lo conmovían profundamente, lo habían dejado exhausto. La idea de que la abuela enviara asesinos lo llenaba de preocupación. No son los ladrones los que roban, son los ladrones los que roban. Quizás incluso un usuario de stand rondaba cerca de su casa. Jon invocó un fantasma y lo dividió en 7, el máximo número de fantasmas que podía crear. Estos fantasmas acecharon en la villa y las calles circundantes. Los párpados de Jon se sintieron cada vez más pesados y, al poco tiempo, se quedó dormido. Jon se despertó al ser lamido. Al abrir los ojos, un gato hembra blanco y negro le lamía la palma de la mano. Se llamaba Tom, un gato hembra común y corriente. Si algo tenía de especial, era que podía hacer una voltereta hacia atrás, incluso una doble voltereta de 720 grados. Se desconocía quién le había enseñado eso. Además, era muy inteligente y entendía órdenes comunes. Solía quedarse en casa de Kalia cuando Jon no estaba. Ahora que Jon había vuelto, enseguida se conectó con él. Jon también olió comida. Kalia estaba cocinando en la cocina. Poco después, se sirvió la cena, y Jon y Kalia comieron y charlaron. Kalia dijo. Ya lo he arreglado todo. El representante del banco estará aquí para ayudarte con tu negocio mañana. Gracias, Kalia, le dio las gracias Jon. Por cierto, hay algo más por lo que te he llamado. ¿No se trata solo de manejar tu cuenta bancaria? Jon arqueó una ceja. Se trata de la firma de libros. Te he ayudado a rechazar varias, pero esta vez no puedo hacer nada. Hablando de eso, Jon se había mostrado muy entusiasmado con las firmas de libros cuando se hizo famoso, pero perdió el interés una vez que la novedad pasó. Posponía cualquier evento posterior siempre que podía. Jon preguntó. ¿Por qué no la rechazaste esta vez? Porque si lo haces, tendrás que pagar la multa y no querrás perder meses de regalías. Kalia dio una razón irrefutable. Bueno, ¿y dónde es la firma de libros? ¿Cuándo empieza? Jon había planeado originalmente terminar con sus negocios y regresar a Egipto, pero aún tenía muchos asuntos que atender. Pero a Jon no le preocupaba el dinero. De todos modos, solo terminaría en unos días. Pórtese. Lucie, Florida, en 2 semanas, asintió Jon suavemente. Después de cenar, Jon se sentó en la sala, disfrutando del regazo de Kalia mientras veía la televisión. Justo entonces, Jon vio unos chicles de café sin abrir en la mesa de centro. Jon cogió uno y preguntó, ¿no sueles masticar chicle? Bueno, últimamente he oído que ha aparecido un cachorrito por las calles de aquí al que le gusta entrar a las tiendas y robar chicles de café. Así que tenía curiosidad por saber a qué sabe el chicle de café y por qué incluso a un cachorrito le gusta tanto. ¿Un cachorrito masticando chicle? ¿Por qué me suena? Jon tuvo una fuerte sensación de déjà vu. Parecía haberlo oído antes. Incapaz de descifrarlo, Jon dejó de pensar en ello. Al día siguiente, Tom despertó a Jon. Todos los días a las 8, Tom venía a despertar a Jon con un maullido, incluso más puntual que un despertador. Cuando despertó, había un desayuno en la cocina que Kalia le había dejado especialmente. Kalia se había ido a trabajar. Terminó de desayunar rápidamente y abrió la nevera, solo encontrando algunos ingredientes crudos. Acababa de regresar y no había tenido tiempo de comprar sus bocadillos favoritos ni cerveza. ¡Pum! Jon chasqueó los dedos y un fantasma emergió de su sombra, esperando respetuosamente sus órdenes. Aquí tienes el dinero. Cómprame unas patatas fritas, cerveza, Coca-Cola, etc. Y quiero las patatas fritas originales. Jon le dio dinero al fantasma. Este lo tomó con ambas manos y luego desapareció entre las sombras, haciendo recados para Jon. Aunque la gente común no podía ver fantasmas, aún era posible tomar la mercancía y quedarse con el dinero.
Jon continuó desplomado en el sofá, luego cogió a Tom, que estaba durmiendo, y lo acarició con cariño. A unos cientos de metros de Jon, en un callejón, varias perras peculiares lamían el pelaje de un pequeño Boston Terrier blanco y negro. Alrededor de su cuello colgaba una placa desgastada con su nombre, Itchy. Itchy disfrutaba del servicio de los perros con una sonrisa casi humana, a pesar de su hocico canino. Junto a él había envoltorios de chicles triturados con sabor a café. Justo cuando Itchy disfrutaba de su tranquilidad, una ráfaga de pasos lo alcanzó. Itchy resopló disgustado por la interrupción y miró en dirección al sonido. Un pitbull, babeando y gruñendo, entró en el callejón. Detrás de él, docenas de perros callejeros gruñendo lo seguían. Al ver a Itchy, comenzaron a ladrar sin control. Las perras que lo rodeaban retrocedieron asustadas. Itchy se levantó, con una expresión de resignación en el rostro, y caminó lentamente hacia los perros que ladraban. Al acercarse Itchy, algunos de los perros callejeros detrás de él dejaron de ladrar y retrocedieron sin control. Sin embargo, los perros tímidos eran una minoría. La mayoría continuó ladrando, liderados por el pitbull. El pitbull entonces cargó hacia adelante, listo para morder el pequeño cuerpo de Itchy. Una mueca de desprecio se dibujó en los labios de Itchy. Al instante siguiente, una cortina de arena se alzó frente a él. Luego, se retiró, revelando un sustituto canino con plumas en la cabeza y cuerpo metálico. Al aparecer, el sustituto atacó con sus garras, volteando al pitbull que tenía delante y lanzándolo hacia la manada. El impacto de la caída hizo gemir al pitbull, pero rápidamente se puso de pie, listo para continuar con su lección. Al ver esto, Itchy fijó la mirada y murmuró para sí mismo en un idioma que ni perros ni humanos podían entender. Parece que necesito hacerte sufrir para que aprendas la lección. En un instante, su stand blandió los antebrazos, aterrizando sin impedimentos sobre los perros callejeros que tenía delante. Los perros gimieron de dolor y se dispersaron. El pitbull que iba delante salió volando, estrellándose con fuerza contra el suelo. Itchy sonrió con sorna, como un rey entre perros, y se giró para seguir disfrutando de su tiempo libre. Pero entonces levantó la vista y vio a un stand humanoide, vestido de negro, de pie al otro extremo del callejón, agarrando una bolsa de papel llena de bocadillos y bebidas. Un perro podría ser un usuario de stand. La figura fantasmal miró a Itchy, parpadeando con los ojos rojos, como si se preguntara si lo que veía era real. Esto es un stand. Los ojos de Itchy reflejaban confusión. En casa de Jon, acababa de despedir al personal del banco cuando el fantasma llegó corriendo y gesticuló con ansiedad. Jon frunció el ceño y comprendió por un momento, luego comprendió lo que quería decir el fantasma. ¿Quieres decir que viste al usuario del stand? El fantasma asintió rápidamente. ¿Y el usuario del stand es un perro? ¿No un humano? El fantasma asintió con más vigor. En el callejón, mientras las perras le atendían, Iggy masticaba chicle con sabor a café mientras pensaba en el fantasma que había visto antes. Aunque ese tipo no le había hecho nada, podría causarle problemas en el futuro. Iggy, que solo quería ser el rey de los perros, no quería involucrarse en el complicado mundo de los humanos. Había decidido irse a esa zona. Escupió el chicle insípido, se levantó y se preparó para encontrar a un pobre tipo que estaba almorzando para resolver su problema con el almuerzo. Justo cuando estaba a punto de salir del callejón, oyó pasos. Se giró y vio a un humano alto entrando en el callejón, mirándolo con interés. Junto al hombre estaba el sustituto que había conocido antes, el fantasma. Jon observó a Iggy y vio la placa de identificación alrededor de su cuello, con la palabra Iggy impresa vagamente. Ahora Jon finalmente recordó por qué se sentía tan familiar la noche anterior. ¿No es este perro el compañero de equipo de Jotaro? Al pensarlo, Jon sintió una especie de sueño. Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre. ¿Podría este perro acompañarlo en la búsqueda de Diablo? Como Polnareff no podía acompañarlo por el momento, Iggy podría llenar ese vacío. Jon se agachó, sacó un chicle de café sin abrir del bolsillo y dijo: ¿Te gustaría probar un poco? Tengo muchos en casa. Ven conmigo, ¿quieres? Iggy miró a Jon con desdén. Este tipo claramente lo trataba como a un perro callejero. Humano insensato. Te voy a dar una lección sobre no subestimarme. Iggy se acercó a Jon, le arrebató el chicle de la mano, rompió el envoltorio y empezó a masticarlo. Jon le advirtió: come despacio. Ten cuidado de no tragarte el envoltorio. Al ver a Iggy masticar el chicle con tanto placer, Jon extendió la mano, queriendo cogerlo y llevárselo a casa.
Pero justo cuando Hon extendía la mano, el trasero de Iggy se le erizó. Estuvo momentáneamente confundido, inseguro de las intenciones de Ichi. Entonces, un segundo después, ¡puf! Los ojos de Hon temblaron incontrolablemente, todo su cuerpo se retorcía de resentimiento. ¡Qué personalidad tan desagradable! ¿Todos los perros son así de escandalosos hoy en día? Ichi sonrió con suficiencia, pateando con las 4 patas. Hon se levantó, señaló a Ichi, que huía, y gritó: «¡Atrápalo!». El fantasma obedeció, corriendo hacia Ichi. Ichi podía oír claramente el sonido de pasos que lo perseguían. Levantó la vista y vio al fantasma detrás de él sosteniendo una soga. Al segundo siguiente, el fantasma blandió la soga hacia Ichi. Al ver venir la soga, Ichi llamó a su doble, el loco. El loco apartó la soga con una ola de arena, lanzándola hacia el fantasma. Una espesa cortina de arena se extendió, oscureciendo la visión del fantasma. Ignoró el polvo y cargó hacia adelante. Pero el polvo era mucho más denso de lo esperado. Al entrar, en la oscuridad total, el fantasma ni siquiera pudo ver la ubicación exacta de Ichi. A diferencia de Shadow-Eater, quien dependía del olfato de las sombras, el método de rastreo del fantasma dependía completamente de sus ojos. La táctica imprevista de Ichi limitó temporalmente la persecución del fantasma. Pero eso por sí solo no fue suficiente para detenerlo. Extendió la mano, y un enorme abanico redondo se concentró instantáneamente en ella. Con una poderosa onda, el viento del abanico dispersó parte del polvo frente a él. Mientras el polvo se dispersaba, el fantasma miró a través del polvo restante y vio que Ichi ya había ganado una distancia de decenas de metros, a punto de escapar del callejón. Ichi observó la mirada desconcertada del fantasma y casi rió a carcajadas. Ver al enemigo derrotado era tan satisfactorio como atiborrarse de chicle con sabor a café. Ichi ya había llegado a la entrada del callejón, a un segundo de escapar. Justo cuando Ichi se regodeaba, pensando que había escapado de la persecución, una escena impactante se desplegó ante él. Una figura fantasmal, previamente envuelta en polvo, surgió repentinamente de entre las sombras, como la plataforma de un cantante de concierto. Esto. La capacidad de viajar a través de las sombras. Ichi reaccionó al instante. Dios mío. Parecía que escapar de ese hombre no iba a ser fácil. La mirada de Ichi se tornó seria. Cuando el fantasma llegó a su lado, una red para perros se formó instantáneamente en su mano, envolviéndolo rápidamente. Tonto. Ichi saltó hacia el fantasma. Simultáneamente, el tonto llegó, golpeando la red con sus garras, intentando evitar que cayera. ¡Bang! Cuando las garras del tonto tocaron la red del fantasma, Ichi corrió tras ella. Al ver esto, el fantasma pateó, intentando zafarse del tonto, pero la patada le impactó, lanzando chorros de arena. No le causó ningún daño. El fantasma arqueó una ceja, claramente sin esperar que el stand que tenía delante fuera del mismo tipo que él. No pudieron transmitir daño a su cuerpo original al atacar a su doble. Al segundo siguiente, el loco se transformó en una franja de arena amarilla y voló hacia Ichi. El loco no pudo alejarse demasiado de su verdadera forma y solo pudo resistirse brevemente al fantasma. Más allá del callejón había una calle concurrida. Ichi, ignorando los coches que pasaban a toda velocidad, corrió hacia ella, intentando abrirse paso. El fantasma lo siguió de inmediato. La calle estaba ahora oscurecida por las sombras de los edificios, y desapareció entre ellas, pasando rápidamente por detrás de Ichi. Para entonces, Ichi ya había llegado al centro de la calle. El fantasma saltó al instante de las sombras tras él, extendiendo una mano hacia él, con la intención de estrangularlo por la nuca. Justo cuando el fantasma creía que la victoria estaba asegurada, una mueca de desprecio, casi humana, escapó de los labios de Ichi. El fantasma no entendía por qué un perro podía tener tanta variedad de expresiones, pero podía percibir la astucia que se escondía tras ellas. Ichi miró al fantasma y ladró. «Te han engañado. Sabía que vendrías a por mí. ¿No te das cuenta de dónde estamos?». El fantasma no entendía el lenguaje canino de Ichi, pero podía presentir su triunfo. Así que giró la cabeza y vio un camión a menos de 1 metro del fantasma y de Ichi. Podría ser. El fantasma albergaba algunas dudas. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Ichi explicó. Aunque el stand no sufrirá daño con ataques convencionales, esto no incluye el estado en el que te estires para agarrarme. No soy un stand. Si quieres atraparme, tu cuerpo debe estar parcialmente materializado. Mido menos de 35 centímetros.
Solo necesito agacharme un poco para evitar el impacto del camión. Pero tú, ¿de verdad quieres seguir atrapándome a riesgo de ser derribado? Aunque la mitad del cuerpo del fantasma está actualmente en la sombra, la mitad superior definitivamente no podrá ignorar el impacto del camión. Un camión pasó rugiendo. Ichi dobló las piernas, agachó el cuerpo y esquivó fácilmente el camión que se aproximaba. Tras el paso, Ichi saltó hacia adelante, aterrizando bajo la luz del sol al otro lado de la carretera. Buscó Tucán en Google. Miró hacia atrás, pero el fantasma había desaparecido. Había presenciado, en ese momento crucial, la decisión del fantasma de desaparecer entre las sombras. Por poco. Casi me atrapa, dijo Ichi triunfalmente. Ichi se giró y se dirigió hacia otro callejón, con la intención de alejarse más. Pero en cuanto se giró, antes incluso de dar el primer paso, se dio cuenta de que algo andaba mal. Vio a alguien detrás de él. Miró hacia atrás y vio al fantasma levantarse, pisando la sombra de Ichi. Ahora, los dos estaban a menos de 10 centímetros de distancia. ¿Podría ser que el doble se hubiera deslizado directamente hacia la sombra del edificio al salir? Ichi tenía razón. Aunque el fantasma se retiró temporalmente a las sombras al encontrarse con el camión, no vio a Ichi marcharse. En cambio, aprovechó que Ichi escapaba de la sombra del edificio y, al emerger su propia sombra, se adentró en la suya. En otras palabras, Ichi no pudo escapar de la persecución del fantasma. El loco. Gritó Ichi, y el loco emergió de inmediato, intentando ahuyentar al fantasma por detrás. Pero a tan corta distancia, el loco no tuvo tiempo de defenderse, y la palma del fantasma ya lo había agarrado. Ichi forcejeó, pero la palma del fantasma, como una abrazadera de hierro, lo sujetó con firmeza. Aunque Ichi no pudiera resistirse, no significaba que estuviera indefenso. El loco blandió sus duras garras, dejando un rastro de arena a su paso, y las estrelló con fuerza contra el fantasma. Este extendió la otra mano para bloquearlo, pero el puño y la garra chocaron, y las garras del loco se desintegraron al instante en una cegadora cortina de arena. El fantasma se retiró rápidamente, libre de la jaula envuelta en arena. Pero el fantasma pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Ichi, bajo su control, había dejado de forcejear por un momento. El fantasma lo examinó con curiosidad. Al instante siguiente, la oreja de Ichi se rompió repentinamente, su sección transversal llena de arena en lugar de sangre. Conmocionado, la máscara del fantasma dibujó una expresión de asombro. Con un fuerte agarre, Ichi, hecho de arena, se hizo añicos y cayó de su agarre. Entonces comprendió por qué la resistencia anterior de Ichi al loco había sido tan débil. Su propósito no era resistirse en absoluto, sino oscurecer su visión y permitirle evadir al enemigo. Inmediatamente se zambulló en la cortina de arena que tenía ante él y emergió sin dudarlo. Sus ojos rojos finalmente captaron el callejón. Ichi había desaparecido por completo. El fantasma no podía ver ni un solo cabello. Pero lo que más lo desconcertó fue que el callejón se extendía por cientos de metros. ¿Cómo había escapado Ichi, con sus piernas cortas, en tan poco tiempo? Pero el fantasma se dio cuenta rápidamente de que Ichi no se había ido. Debía de estar todavía en el callejón. Empezó a examinarlo cuidadosamente en busca de posibles escondites. No había muchos escombros. Además del cubo de basura frente a él, también había escombros cubiertos por una lona a 100 metros de distancia. Dadas las limitaciones de tiempo, Ichi no habría tenido tiempo de correr a esconderse entre los escombros distantes. Así que el lugar más obvio para esconderse era el cubo de basura frente a él. El fantasma se acercó al cubo, puso la mano en el asa y estaba a punto de levantar la tapa. Justo entonces, un mechón de pelo de perro negro apareció de repente ante sus ojos. Sus movimientos se detuvieron un momento, y rápidamente extendió la mano y agarró el pelo que caía. El fantasma levantó la vista y vio al loco agarrando a Ichi, subiendo hacia la azotea, a solo un paso de distancia. En un instante, Ichi, con la ayuda del loco, llegó a la azotea con éxito. Miró hacia atrás y vio al fantasma mirándolo fijamente. Esta vez, Ichi no siguió burlándose del fantasma. Salió corriendo a gatas y huyó antes de que el fantasma pudiera alcanzarlo. Los ojos del fantasma se crisparon 2 veces, y al segundo siguiente, volvió a perseguir a Ichi. Corrió hacia la pared, ágil como una araña, trepando hasta el tejado. Una vez arriba, vio a Ichi trepando constantemente de un edificio a otro, ayudado por el loco. Ichi murmuró: no hay suficientes sombras en el tejado para que puedas moverte. Sin sombras, ¿cómo puedes atraparme? El sol brillaba directamente, iluminando los tejados.
En ese momento, no había muchas sombras para que el fantasma se moviera. Pero Ichi podría haber olvidado que el fantasma no era solo un sustituto, que dependía únicamente de las sombras. El fantasma salió corriendo, persiguiendo a Ichi a una velocidad muy superior a la de una persona común. Su propia velocidad no debía subestimarse. Ichi, jadeante, se giró para ver al fantasma, corriendo por las paredes, acercándose a una velocidad vertiginosa. Ichi se sobresaltó. No esperaba que el fantasma fuera tan ágil sin la ayuda de las sombras. Con el fantasma persiguiéndolo, Ichi aceleró de nuevo su carrera y saltos, intentando distanciarse. Pero sus cortas piernas no eran rival para el fantasma. En poco tiempo, la distancia entre ellos era de solo 10 metros. Y no había forma de avanzar para Ichi. En ese momento, Ichi estaba en un edificio de 50 metros de altura, y no había más edificios frente a él a los que pudiera dirigirse. El fantasma aminoró la marcha y, con las manos, formó un soplador. Era un dispositivo manual para soplar aire o aspirar. Era la herramienta que el fantasma había conjurado contra el loco. Como la forma de arena del loco no podía atacar con eficacia, el soplador serviría para contenerlo. Ichi ya había visto sopladores antes y comprendió de inmediato lo que el fantasma estaba a punto de hacer. Sin inmutarse, Ichi dijo con calma: «Vaya. ¿Pensabas que no podía escapar? No me subestimes». Al instante, el loco lo agarró, y un par de alas le brotaron de la espalda. Mientras el fantasma lo miraba conmocionado, saltó del tejado. El fantasma se acercó de inmediato, solo para encontrar al loco planeando suavemente en la distancia. Ichi exclamó triunfante: «¿Cómo puedes atraparme en el aire?». Justo cuando Ichi se regodeaba, creyendo que por fin había escapado del fantasma, algo sucedió que le hizo saltar los ojos de las órbitas. La figura fantasmal abrió los brazos, revelando una prenda alada parecida al ala de un murciélago. Mientras Ichi observaba conmocionado, la figura fantasmal saltó del edificio, planeando hacia él como un murciélago con su traje aéreo. ¿Qué? Este tipo sí que puede volar. La expresión impasible de Ichi se hizo añicos. Escabulléndose entre las sombras, poseía agilidad, la capacidad de conjurar diversas herramientas a voluntad e incluso la habilidad de volar. En ese momento, solo quería preguntarle a su doble si había algo que no pudiera hacer. El loco se alejó planeando, llevándose a Ichi, con la sombra fantasmal siguiéndolo de cerca. Una profunda sensación de impotencia se apoderó de Ichi. Intentó todos los medios posibles, pero la sombra fantasmal siempre se le pegaba como una tirita pegajosa, imposible de quitarse. Bien podría rendirse a ese hombre, la idea de implorar clemencia cruzó por su mente. Pronto, mientras su altitud seguía disminuyendo, Ichi cayó al suelo. Por favor, recuerden el sitio web de Taiwan Novel Network Z-P. Aferrándose a un último vestigio de libertad, Ichi huyó calle abajo. La sombra fantasmal también aterrizó, y en cuanto tocó tierra, lo persiguió sin detenerse. Mientras Ichi seguía corriendo, una figura oscura apareció de repente ante él. Se detuvo en seco, levantando la vista y viendo aparecer la sombra fantasmal ante él, con sus ojos rojos fijos en él. ¿Qué pasa? ¿No estás detrás de mí? Ichi se sobresaltó. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, se oyeron pasos acercándose por detrás. Se giró y vio acercarse a los fantasmas que lo perseguían. Tos. Ichi miró a ambos lados con incredulidad a los fantasmas que tenía delante y detrás. Si un fantasma ya lo había hecho tan miserable, ¿cuánto más problemáticos serían esos dos? Podría rendirse. Dos dobles tan formidables eran más de lo que podía manejar. Justo cuando Ichi se debatía si seguir corriendo, otro fantasma se acercó, bloqueando su ruta de escape hacia la carretera. Además, otro fantasma emergió de las sombras a su izquierda. 4 dobles. ¿Cómo podría escapar? Ichi había desistido por completo de escapar. Pero, como para aumentar su desesperación, 3 fantasmas más emergieron de las sombras o de algún otro lugar, rodeándolo. 7 fantasmas lo rodearon simultáneamente, dejándolo sin posibilidad de escape. La voz de Hon bromeó. ¿De verdad puedes correr, Ichi? Casi logras librarte de mi bestia negra sin rastro, fantasma. Guau, guau, ladró Ichi débilmente, queriendo decir. Mientras tengas un sustituto, puedo escapar. Hon no entendió lo que quería decir, así que dijo. Como de todos modos no puedes escapar de mí, déjame ser tu amo. HMPH, resopló Ichi con cansancio. Hon dijo lentamente. Si no hablas, lo interpretaré como tu consentimiento. Dicho esto, Hon extendió la mano para tocar a Ichi. ¿Hablar?
¿Puedo hablar? Refunfuñó Jon para sus adentros, pero esta vez Ichi no se resistió y dejó que Jon lo tocara. Se había rendido por completo. Y como no podía resistirse, al menos podría disfrutarlo. Después de unas cuantas caricias, al ver que Ichi no se resistía, Jon lo levantó. Jon dijo con interés. Ichi, deja de vagar. Ven a casa conmigo. En ese momento, Jon vio una sonrisa siniestra en los labios de Ichi. Al instante, sintió una cálida sensación en el pecho. Una sombra llenó sus ojos al instante. Ichi, ¿qué te parece la segunda castración a mitad de precio? En casa de Jon, Tom terminó su siesta matutina. Como depredador, comenzó a patrullar la casa, asegurándose de que nadie entrara. Tras unas cuantas rondas, llegó a la habitación de Jon. Al inhalar el aroma de su amo, Tom sintió una sensación de paz. Justo entonces, la bolsa de viaje que Jon había traído despertó su curiosidad. Se acercó, la olió y no encontró nada inusual. Aún así, metió la mano en la cremallera. Con un silbido, Tom abrió la bolsa de golpe. Se abalanzó dentro y rebuscó en su contenido. Pronto, un objeto largo envuelto en una tira de tela llamó la atención de Tom. Curioso, extendió la mano y rebuscó, pero un dolor agudo le atravesó las patas. Sobresaltado, Tom pateó, saltando de la bolsa. Al aterrizar, miró con recelo la bolsa de viaje y luego su pata. Una pequeña grieta apareció en ella. La lamió, intentando aliviar el dolor, pero al instante siguiente, sus ojos se oscurecieron y se desplomó. Jon trajo a Iggy a casa y le advirtió. Ni se te ocurra escaparte. No puedes. Y no hagas daño ni orines ni defeques en ningún sitio. Si lo haces, tendré que llevarte al veterinario para que te castren. Iggy sintió rápidamente, temiendo que si accedía más tarde, lo castrarían. Jon corrió a casa de buscar ropa y un baño. Iggy, un perro, estaba en la sala, recorriendo la casa. Enseguida vio un chicle con sabor a café en la mesa. Se le iluminó el ojo, lo agarró, abrió el paquete y empezó a masticarlo. Justo cuando Iggy saboreaba el chicle, se oyó un grito de sorpresa en la habitación de Jon, arriba. Tom. ¿Por qué tienes tan alta la fiebre? Atraído por los gritos, Iggy subió las escaleras con un chicle con sabor a café en la boca. Al entrar en la habitación de Jon, Iggy lo vio con cara de ansiedad, sosteniendo un gato de vaca. El gato apenas respiraba, su cuerpo se agitaba ligeramente y tenía la fiebre más alta de lo normal. Jon no tenía ni idea de cómo Tom se había puesto tan mal, pero lo más urgente era llevarlo al veterinario. Jon recogió a Tom y fue al garaje, listo para llevarlo. Antes de irse, Jon se llevó a Iggy con él, mostrándole los horrores de la esterilización. Justo entonces, el fantasma que había ido a comprar comida para perros para Iggy regresó con una bolsa. El tiempo se aceleró y pronto la luna estaba alta en el cielo. Jon llevó a Iggy y Tom de vuelta a casa. El veterinario dijo que el estado de Tom era inusual, posiblemente panleucopenia felina, por lo que le habían recetado medicamentos tras ser trasladado de urgencia al hospital. La buena noticia era que, después de todas las dificultades, Tom finalmente estaba mejorando. Pero la mala noticia es que Iggy y Tom no parecen llevarse muy bien. Jon salió del coche con la maleta de viaje de Tom. Al pasar junto a Iggy, Tom empezó a respirarle encima. Parecía que intentaba ahuyentar a este extraño. Iggy ni siquiera lo miró y entró directamente a la casa sin dudarlo. Kalia ya había salido del trabajo. Estaba preparando la cena y vio al nuevo miembro de la casa, Iggy. Cuando Jon entró, Kalia preguntó. «Jon, ¿es este el perro que recogiste?» Jon explicó. «Lo encontré en la calle. Pensé que era inteligente, así que lo adopté». «¿Le pusiste nombre?» «Iggy, ese era su nombre original». «¿Cómo está Tom?» Kalia abrió la caja y sacó a Tom. El médico dijo que era peste felina, pero no creo que sea probable. Por suerte, Tom ya está mejor. Jon trajo un tazón de la cocina y lo colocó junto al tazón de gato de Tom. Era el tazón de perro para Iggy. Por suerte no pasó nada grave. Pensé que Tom era demasiado viejo y moriría, Lea se palmeó el pecho con alivio. Tom ya tenía 10 años, y como gato mayor, sus órganos ya estaban envejeciendo. Pero Jon no podía hacer nada. Después de todo, su doble no era de los que alargan la vida de un animal. Jon entonces desempacó la comida del perro y la vertió en el tazón del perro, luego sirvió comida para el gato de Tom. Iggy se inclinó para echar un vistazo a su tazón, lo olió y levantó la nariz con desdén. Justo cuando estaba a punto de coger comida humana de la mesa, Kalia colocó a Tom junto a Iggy. Para Iggy, incluso los humanos podrían ser considerados tontos, y ni hablar de otros animales.
Miró a Tom con indiferencia y luego se giró para buscar comida. Pero los gatos son criaturas extremadamente territoriales, y Tom, que rara vez había convivido con otros animales pequeños, no soportaba el olor de criaturas desconocidas. De repente, Iggy sintió una ráfaga de viento a sus espaldas. Enfocó la mirada y, con el rabillo del ojo, vio a Tom adoptar una postura de combate, blandiendo sus garras hacia la cabeza de Iggy. Sobresaltado, Iggy dobló las piernas instintivamente, rozando su oreja por poco. Si Iggy hubiera reaccionado un poco más lento, podría haber sido alcanzado. Tras fallar su objetivo, Tom enseñó los colmillos y siseó, y luego dio un paso adelante con decisión, listo para continuar su ataque. Jon reaccionó rápidamente, recogiendo al enfurecido Tom y acariciándolo con dulzura. Pero incluso con la tranquilidad de Jon, Tom seguía furioso, como si acabara de enterarse de que su marido había traído a su amante a casa después de un duro día de trabajo y estuviera deseando echar a ese cabrón. Iggy mostró los colmillos consternado. Cualquier animal le tendría miedo, pero un simple gato doméstico tenía el descaro de atacarlo. Parecía que tendría que demostrarle a este tipo quién mandaba en ausencia de Jon. Al ver la continua incapacidad de Tom para calmarse, Jon llamó de inmediato a Fantasma. Fantasma, invocado por Jon, esperó respetuosamente cerca. Jon susurró una orden, y Fantasma actuó de inmediato. Kalia sugirió. Jon, parece que Tom aún no está listo para un nuevo amigo. Mantengámoslos separados. Jon asintió. Así que colocaron al gato y al perro en lados opuestos de la sala, y a Tom en su jaula de avión, con la mesa del comedor de Jon y Kalia en medio para evitar que se pelearan. Pero Tom, todavía furioso, se negó a comer. Se desplomó, murmurando de forma extraña. Parecía que no se había calmado del todo. Por suerte, el fantasma que Jon había ordenado regresó. Le entregó a Jon una botella de cristal que contenía un insecto amarillo y verde que forcejeaba. Una efímera. El pasatiempo de Tom no era cazar ratones, sino atrapar efímeras que se colaban en la casa. Cuando las efímeras empezaban a madurar rápidamente, se metían en la casa. Entonces era cuando comenzaba el ajetreo de Tom. Buscaba efímeras acechando por todos los rincones de la casa, jugando con ellas como si fueran juguetes. Jugar con las efímeras incluso suprimía temporalmente su hambre, su mente absorta en verlas. Jon le entregó la botella de cristal que contenía la efímera a Tom en la caja del avión. Tom, inicialmente furioso, se iluminó de repente al ver la botella. La abrazó con sus dos patas delanteras, con la mirada fija en la efímera que revoloteaba en su interior. Tal como Jon esperaba, Tom se calmó al ver la efímera, volviendo a ser el mismo de siempre. Sin embargo, a Tom solo le interesaba la efímera viva, y una efímera adulta vive menos de un día. Para mañana por la mañana, probablemente estaría muerta. Después de encargarse de Tom, Jon se dispuso a disfrutar de su cena. De repente, oyó a Kalia exclamar. Iggy. ¿Qué haces? No puedes subirte a la mesa. Es la cena de Jon. No puedes comértela. Iggy saltó a la mesa y, con la boca abierta, devoró la comida de Jon. Kalia corrió hacia Iggy y lo levantó. Iggy tragó su comida con deleite, mirando a Jon con altivez. El ojo de Jon tembló involuntariamente al ver la cena a medio comer de Iggy. Al final, se la dio a Iggy, ya que Jon no podía comerse las sobras del perro. Kalia le preparó otra porción a Jon. Esa noche, Jon construyó una caseta improvisada para Iggy con ropa vieja. Iggy, aunque disgustado, la aceptó agradecido. La caseta de Iggy estaba instalada en la sala, mientras que Tom debía subir. Jon subió la maleta, manteniéndose alejado de Iggy para evitar su enfado. Iggy, cómodamente recostado en la caseta, preparándose para una buena noche de sueño en su nuevo hogar, se sintió atraído por la maleta que Jon llevaba. A través de la puerta hueca, Iggy vio a Tom agarrando una botella de cristal de efímeras, con la mirada fija en Iggy con una gruesa capa de resentimiento. Pero para su mayor sorpresa, la cabeza de un 100 pies apareció de la boca de Tom, y estaba viva. Los ojos de Iggy se abrieron de par en par. El 100 pies en la boca de Tom dobló su cuerpo, intentando morderle la boca para escapar. Justo cuando las piezas bucales del 100 pies estaban a punto de morderle la boca, de repente, la cabeza y el cuerpo del 100 pies se partieron en dos, y la cabeza cayó por la acción de la gravedad y aterrizó en la maleta del avión. Y mientras Jon sacudía la caja del avión, la cabeza del 100 pies se desprendió y aterrizó frente a Iggy. Tom masticó el resto del cuerpo del 100 pies, pero sus ojos seguían fijos en Iggy. Esta escena hizo que la cara de Iggy se pusiera fea.
Aunque los gatos domésticos conservan algunas habilidades de caza, esto no incluye cortar directamente a los 100 pies, que son artrópodos, en dos. Ichi lo vio claramente. El 100 pies fue partido en dos por un ataque invisible. Este gato doméstico llamado Tom definitivamente no era normal.